la braja de agradecimiento y la braja del shalom. Ya fe. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en la tefilá nosotros no empezamos directamente pidiendo. ¿Sí? No empezamos a tajonar en la tamdat. ¿Por qué no empezamos directamente pidiendo, no, Juan? Cuando el niño ve algo del padre, ¿qué le dice? Papi, te amo. No, papi, ¿me podés dar dinero, por favor, para la tienda? ¿No, Juan? Directo, ¿no, Juan? ¿Ah? Por lo menos en mi casa, no sé qué pasa en otras casas. ¿Eh? Pero con Akadosh Baruj Hu, que hay que usar otra estrategia, que es la de la alabanza primero y luego la de la rogativa. ¿Sabes? O sea, yo sé que ustedes van a pensar, ¿por qué primero hay que alabar a Hashem y luego pedirle? ¿Por qué? Como dicen en México, hay que hacerle la barba, ¿no? Para reconocerlo. ¿Eh? Para reconocerlo que todo viene de él. ¿Ah? ¿Qué dijo? Hay que ablandarlo. Hay que ablandarlo. No, entonces, sí, no es que hay que ablandarlo, sino que es como dice Lucas, ¿no? Sí, antes de que yo le pido a Kadosh Baruj Hu, tengo que alabarlo en el sentido de reconocer su grandeza. O sea, yo reconozco quién es Hashem y por eso le pido. Porque él tiene la llave de los tesoros. Entonces el Sheva, las primeras tres bajot son como el reconocimiento a la grandeza y al poder y a la fuerza y a la dirección de Akadosh Baruj Hu, y en base a eso ahora le voy a pedir todo lo que le pido. Y a fe. Entonces vemos que ya en la misma Shemona Esra utilizamos esa estrategia. Primero Shevach y luego Tefilá, luego pedimos. Entonces dicen Jajamim, lo mismo hay que hacer antes de la Tefilá. Antes de que empiece la Tefilá, primero tienes que decir las alabanzas de la Geulá, de la salida de Egipto. Tienes que alabar a Hashem, que nos sacó de Egipto, que nos hizo grandes milagros. Eso es Geulá. E inmediatamente después de la Geulá, tú empiezas la Tefilá. Esa es la lógica de la idea. De por qué decimos esa brajá, la brajá de Geulá, antes de la Tefilá. Pero ¿por qué tengo que decir Geulá? ¿Por qué no digo otra cosa? Porque la alabanza más grande a Hashem es de que trae Geulá. Esa es la más grande. Esa es la alabanza más grande. ¿Sí? Geulat Israel. Porque como que esa es una señal de la Geulá futura. ¿Sí? Esa es la Geulá del pasado, Yetziat Mitzrayim. Y después va a venir la Geulá, Bezat Hashem, Yafé. Muy bien. Entonces, golpeamos, y en lugar de irnos para atrás, al contrario, alabamos al rey, y ahí cuando ya estamos con el rey, le pedimos lo que necesitamos. Muy bien. Allá viene una pregunta en la Gemara. ¿Esta mitzvah es relevante solamente en Shacharit o también en Arvit? Esa es la pregunta. En Arvit no hay Geulá. ¿Ah? ¿Cómo no hay? Perdón, Shirayam no hay. No, Shiratayam es antes. Yo estoy hablando otra vez. ¿Qué es la braja de Geulá? ¿Cuál es la braja de Geulá? ¿Saben cuál es la braja de Geulá? Gal Israel. ¿Cuál es? Gal Israel, ya fe. Les digo. Después del Shema, decimos Beatzi, Benachon, Bekayam, Ezrat Abotenu, Baruch Ata Hashem Gal Israel. Esa es la braja de Geulá. Y esa braja se dice e inmediatamente empezamos la Shmona Esra. Está pegada por el hecho de la noche. Rega. Entonces ahora viene ¿qué? Ahora viene escuchen bien. Ahora viene la pregunta. Nosotros dijimos de que la mitzvah de Lismoch, de juntar la Geulá de la Tefilá, es en el horario de cuando fue la Geulá. ¿Cuándo fue la Geulá? ¿Cuándo salimos de Mitzrayim? A la mañana. Sí, ya fue. Entonces, cuando que empezamos a preparar las maletas a medianoche,
Pero los preparativos acabaron al amanecer y ahí salimos. Ya fue. Entonces ahora viene la pregunta si esta misma mitzvah es relevante a la noche. Cuando yo digo la Shmona Esrei, en la noche, digo la tefilá, ¿qué digo antes? ¿Tengo que decir la braja de Geulá, sí o no? Entonces, hay braja de Geulá en la noche también. Antes de Ashkiveinu hay Be'emunah kol zot ve'kayam aleinu mi chamocha Hashem imlo baruch ata Hashem Gal Israel. Entonces también en la noche tenemos braja de Geulá. En la más, entre paréntesis, vamos a ver que aquí hay un pequeño problemita, porque después de esa braja viene Ashkiveinu. Entonces ya interrumpiste. Y no solamente Ashkiveinu, nosotros acostumbramos a hacer que también después de Ashkiveinu Kadish. Entonces tenemos aparentemente dos interrupciones. ¿Mejor? Entonces, esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué surge la pregunta? Porque nosotros estudiamos de que Jajamim nos aconsejaron, mejor dicho, nos obligaron, nos dieron mitzvah de que cuando tú llegas del campo a la noche, en lugar de ir al sillón a tomarte un pequeño descanso que se va a transformar en un gran descanso, y en lugar de comer tu cenita, espérate y primero haz tefilá y luego haz todo lo que tienes que hacer, dijeron, en lugar de que digas voy a comer un poco y voy a descansar un poco, ¿qué tenemos que hacer? Koreh Kriyat Shema umitpalel. Entonces, ¿qué te dicen? Primero haz el Shema y luego tefilá. Allá, cuando yo digo haz el Shema, ¿eso qué significa? ¿Eso implica solamente el Shema o también las brajot que acompañan al Shema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Brajot? ¿Brajot? El Shema no está solito en la tefilá. ¿Mejor? Tanto en Shacharit como en Arbit está acompañado por brajot antes y después, denominadas Birkot Kriyat Shema. De acuerdo a esto, vamos a ver qué dice la Gemara. Dice la Gemara: Amar Mar Koreh Kriyat Shema umitpalel. Hace el Kriyat Shema primero y luego hace tefilá, la Shmona Esrei. Acuérdense, siempre en el Talmud, cuando aparece la palabra tefilá, no es el sidur, es la Shemona Esrei. Eso es tefilá. O Shmona Esrei en día de semana, o la Amidah en Shabbat. Dice la Gemara que estas palabras Mesayea Rabbi Yohanan. Esto ayuda a la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Entonces tenemos una discusión aquí entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Llamar a Rabbi Yohanan, Ezeu ben Olam Haba. ¿Quién es la persona merecedor del Olam Haba? Ze asomech geula letfila shel Arvit. ¿Quién es merecedor del Olam Haba? No solamente el que junta la braja de Geulá con la tefilá en Shacharit, sino también el que junta la Geulá con la tefilá de Arvit. Makesher Makesher, porque aquí dice así. Dice, Koreh Kriyat Shema umitpalel. O sea, primero dices Kriyat Shema con sus brajot, y dentro de esas brajot está la braja de Geulá, y luego haces la Shmona Esrei umitpalel. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay mitzvah de juntar Geulá con tefilá, no solamente en Shacharit, sino también en Arbit. Esa es la prueba que trae aquí la Gemara para la opinión de Rabbi Yohanan. Pero esa es la opinión de Rabbi Yohanan. Rabbi Yoshua ben Levi no está de acuerdo con esto. Rabbi Yoshua ben Levi dice Tefilot be'emtza tiknum. Fíjense. ¿Sí? Yo tengo Shema u brajot. El Shema con sus brajot. ¿Mejor? Y después, tefilá. Shmona Esrei. Según Rabbi Yohanan, esta halajá de que se dice Shema y Brajot y luego tefilá, Shmona Esrei,
que es mitzvah de lismoch, ¿sí? De juntar. ¿Sí? Brajot, que de las brajot, de la que estamos hablando ahora, ¿de qué braja estamos hablando? De Geula. Entonces es mitzvah de juntar la braja de Geula con la tefila. Muy bien. En Shacharit, esta halajá no está en discusión. Shacharit, todos están de acuerdo que primero se dice la braja de Geulá y luego la Shmona Esrei. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, no solamente el Shacharit es mitzvah de hacerlo, sino también en Arbit. Perdón, Rabbi Yohanan. Dice, ¿me puedes traer otro que hay en el cajón? Acá hay uno. ¿Ah? Acá hay uno. Espera, espera. Pero Rabbi Yohanan dice así. Pero Rabbi Yohanan agrega y dice también es mitzvah de hacerlo en Arbit. Tengo mitzvah de juntar Geulá con Tefilá, no solamente en Shacharit, sino también en Arbit. ¿Saber? Entonces, básicamente resulta que en Shacharit tengo primero Shema con sus brajot y luego Shmona Esrei, y en Arbit lo mismo, Shema y sus brajot y Shmona Esrei. ¿Y cuál es la braja posterior al Shema? Geulá. Geulá. Y dejamos entre paréntesis que en Shacharit tengo solamente braja de Geulá, pero en Arbit se agrega otra braja que aparentemente interrumpe, que es la braja de Ashkibeinu. Pero eso por ahora eso lo dejamos Benatayim entre paréntesis. Ya fe. Viene Rabbi Yoshua ben Levi y él dice otra cosa. ¿Qué dice Rabbi Yoshua ben Levi? Tefilot be'emtza tiknun. Las tefilot están todas en la mitad. Escuchen bien. Según Rabbi Yohanan, ¿sí? Tenemos tres tefilot, Shacharit, Mincha, Arbit. Entonces, ¿cómo es el orden según Rabbi Yohanan, de acuerdo a lo que vimos ahora? En Shacharit, Shema con sus brajot y luego Shmona Esrei. Mincha, ¿qué tiene? Solo Shmona Esrei, ¿sí? No hay brajot, no hay Shema. Asherei es un agregado, Shmona Esrei, no tenemos brajá, no tenemos brajot, no tenemos nada, solo Shmona Esrei. Y después seguimos con Arbit y volvemos a lo mismo de Shacharit. Primero Shema con brajot, brajá de Geulá y luego Shmona Esrei. Rabbi Yoshua ben Levi dice, no, el orden es diferente. ¿Cómo es el orden? En Shacharit, normal, ¿sí? Digamos que en Shacharit no hay discusión. Primero Shema y luego Tefila. Shema, Berajot, y luego Tefila. ¿Sí? Y la braja de Geula. Tefila. Esta es la primera Tefila. ¿Sadar? Después de Shacharit que viene, Mincha. ¿Najón? Mincha. Segunda Shmona Esrei. Aquí estamos en Shacharit. Después seguimos con Mincha. Perdón. ¿Najón? Entonces esta es la primera, esta es la segunda. ¿Najón? Primera, segunda. Y ahora viene Arbit. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, ahora les cambio el juego. Primero hago Shmona Esrei y luego Shema y sus brajot. Al revés. ¿Entendieron? Sí. זאת אומרת,
Según Rabbi Yohanan, según Rabbi Yoshua ben Levi, se invierte el orden. Se invierte el orden. Entonces, en Arbit, ¿qué hacemos? Primero hacemos Shmona Esre. No es así la halajá. Yo digo lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi en la Gemara. Ya estamos en la Gemara. Olvídense el Shulchan Aruch ahora. No existe el Shulchan Aruch. Shmona Esre. Entonces, primero Shmona Esre y luego Shema. Shema y las brajot. Entonces, ¿qué resulta ahora según Rabbi Yoshua ben Levi? Algo interesante. Que las tres Shmona Esre son el queso del sándwich. Lama. ¿Por qué? Porque en Shacharit, ¿cómo empecé? ¿Con qué empecé? Shema y brajot. ¿Mejor? Ya fue. Después hice la Shmona Esre. Número 1. Después llegó Mincha, hice Shmona Esre. Número 2. Y después llegó Arbit y hice Shmona Esre. Número 3. O sea, las tres están en la mitad. Y al final hago el Shema. Entonces, el Shema está por debajo, está por encima. Y en la mitad están las tres Shmona Esre, una detrás de la otra. Eso es lo que dice la Gemara. Tefilá be'emtza tiknum. Le hicieron la takana que estén en la mitad. Las tres estén en la mitad entre los Shema de Shacharit y el Shema de Arbit. ¿Entendido? Esa es la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi. O sea, de acuerdo a esto, ¿qué resulta? Que Rabbi Yoshua ben Levi está de acuerdo que se junta Geulá con Tefilá o no. Papito. No. Si haces el Shema con sus brajot después de la Shmona Esre de Arbit, ¿mejor? Entonces, según Rabbi Yoshua ben Levi, en Shacharit, sí, Shema, brajot y luego el Shema con sus brajot y luego la Shmona Esre. Pero en Arbit, ¿qué opina Rabbi Yoshua ben Levi? No hay mitzvah de juntar Geulá con Tefilá en Arbit. La mitzvah de juntar Geulá con Tefilá es únicamente en Shacharit y no en Arbit. Únicamente la razón del Misraim, de la salida del Misraim. ¿Mejor? ¿Mejor? Rabbi Yoshua ben Levi dice, ¿por qué tengo que juntar Geulá con Tefilá de Arbit? ¿Qué? ¿Salimos de Mitzrayim en Arbit? No. Entonces, se puede hacer al revés. Se puede hacer primero Shemona Esre y luego el Shema con sus brajot. Pero ahora yo tengo una pregunta. Escuchen bien. ¿Entendido por ahora? ¿Queda claro? Según Rabbi Yoshua ben Levi, resulta Shema 3 Shmona Esre y luego otra vez Shema. ¿Entendido? Ya fue. Así es Rabbi Yoshua ben Levi. O sea, cuando Rabbi Yoshua ben Levi dice, Rabbi Yoshua ben Levi, ¿qué dice? No hace falta juntar la Geulá con la Tefilá en Arbit. Cuando él dice no hace falta, ¿es que no se puede o no hace falta? ¿Qué diferencia hay si no se puede o no hace falta? La cosa es que no es necesario hacerlo, es que esto es prohibido. O sea, según Rabbi Yoshua ben Levi, si yo quiero primero hacer Shema y Brajot y luego Shmona Esre en Arbit, ¿puedo o no puedo? Poder, sí. No puede, no obligado. Rabbi Yoshua ben Levi dijo que las tefilot se fijaron en la mitad. ¿Qué significa? No. Que primero tengo que hacer la Shmona Esre de Arbit para que esté junta con la de Mincha, para que esté junta con la de Shacharit, y recién luego al final hago el Shema con sus brajot. No, eso no es lo que yo acabo de decir, es al revés. Entonces, según Rabbi Yohanan,
Primero Shema y Brajot y luego Shmona Esre en Shacharit y en Arbit. Rabbi Yoshua ben Levi dice, Tefilot be'emtza tiknu. La takana de las tefilot es que sean el sándwich. En el medio. ¿Qué significa en el medio? Que yo tengo que hacer Shacharit, Mincha y Arbit. Y antes de Shacharit hago Shema y sus Brajot. Y al final de Arbit hago Shema y sus Brajot. Por lo tanto, ¿en dónde están las tres Shmona Esre? En el medio. Ba'emtza. Eso es lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi. Tefilot ba'emtza. En el medio fueron decretadas tiknum. Y por eso hago Shema de Shacharit. Luego hago las tres Shmona Esre. Y al final hago el Shema de Arbit. ¿Muban? Ma. Eso es lo que es la un poquito confuso. Ya. Ahora la pregunta es, antes de entrar en la práctica, ¿sí? ¿En qué están discutiendo? ¿Por qué uno opina caja y el otro opina caja? De Mai Kamefalge. Como ya siempre les expliqué y les voy a seguir explicando hasta que les entre por un oído y no les salga por el otro. De que cuando los jajamín dicen una alajá, no es porque se levantaron en la mañana y dijeron ¡Eureka! La alajá es caja. No, tienen una base, una lógica para decir que la alajá es así. Entonces, esa es la pregunta de la Gemara. ¿En qué están discutiendo Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi? במאי כמפלגים. טוב, יפה. אז בואו נראה. dice la Gemara, el מחלוקת se puede explicar de dos formas. Iba eteima kra, iba eteima sebara. Interesante. Se puede explicar como lo vimos en el Rabbeinu Bechayai. O en base a un pasuk, o sea, Kabbalah, o en base a la lógica. De las dos formas. Y Baetel Makra, si quieres te lo voy a explicar que discuten en un pasuk. Y si quieres te lo voy a explicar, o solo podemos explicar que discuten en Svara, en la lógica. Y Baetel Svara, primero te voy a explicar la lógica. ¿Cuál es la lógica? Rabbi Yohanan Zavar Geulá Meor Taná Mebei. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Cuándo fue la Geulá? Por la mañana. Por la mañana, ¿no? Por la mañana. O sea, salimos de Mitzrayim en la mañana. ¿La fe? O sea, ¿cuándo se empezaron a preparar para salir? En la noche. Entonces, ¿esa preparación la consideras Geulá o no? Todo se conecta, ¿eh? Preparación. Es parte de la mitzvah, es parte del asunto. Entonces, esa preparación en la noche, cuando empezamos a preparar las maletas, es que lo que ya ¿la puedo ya considerar Geulá o no? Que lo que sí. Mahloket Rabbi Yoshua ben Levi con Rabbi Yohanan. Al final se decidió que sí, ¿no? Sí. Rabbi Yohanan opina, mira, no me vengas aquí con vueltas. ¿Cuándo salimos de Mitzrayim? Por la mañana. ¿Cuándo? ¿Sí? Rápido. En la mañana. ¿Cuándo pasamos la aduana? ¿Cuándo pasamos el Gvul, el límite, sí? El Misrad Apnim de Mitzrayim. ¿Cuándo salimos del Ministerio de Interior de Egipto? A la mañana. ¿Najón? Muy bien. ¿Qué? Pero, dice Rabbi Yohanan, Geulá meorta namebe. El ama, ¿najón? Estoy de acuerdo. ¿Cuándo nos empezamos a preparar? En la noche. Entonces, en la noche es un poquito de Geulá. Un poquito. ¿Sí? Geulá meorta, desde la noche, también es Geulá. Pero la mitzvah de juntar Geulá con Tefilá es la Geulá principal, no la casi Geulá, la Geulá principal.
¿Cuándo es la Geulá principal? ¿En la noche o en la mañana? En la mañana. En la Geulá Ma'aliata, o sea, la gran Geulá, lo había en la Tzafra. No fue sino hasta la mañana. ¿Qué es Tzafra? ¿Sí? Tzafra es de Boker. Boker. Entonces, Tzafra Taba, Boker Tov. Entonces, ¿sí? Tú puedes preparar las maletas y viene la policía egipcia y dice, señor, nadie sale de aquí. ¿Es Geulá o no es Geulá? No. Entonces, ¿cuándo fue Geulá? Cuando salimos. Entonces, por eso dice Rabbi Yohanan, por eso no hay mitzvah de juntar Geulá con Tfilá en la noche, solo en la mañana. Muy bien. Pero Rabbi Yoshua ben Levi dice, lo que van de lo había elam, ¿sí? Rega. ¿Qué? Entonces, rega. Entonces, por eso dice Rabbi Yohanan al revés. Entonces, dice Rabbi Yohanan, entonces, como si fue un poquito de Geulá también en la noche, aunque no es la Geulá principal, entonces por eso también en la noche decimos primero el Shema con las brajot y luego Shmona Estre. Así opina Rabbi Yohanan. ¿Sí? Entonces, Rabbi Yohanan dice, la Geulá principal es en la mañana. Y por eso la mitzvah principal de juntar Geulá con Tefilá es en la mañana. Pero, como Bemet la Geulá en la práctica empezó a desarrollarse en la noche, entonces también tenemos mitzvah de juntar Geulá con Tefilá en la noche. Esa es la opinión de Rabbi Yohanan. Muy bien. Viene Rabbi Yohanan. Y en la noche hay la interrupción precisamente para marcar eso. Rega. Eso vamos a ver ahora. Rabbi Yoshua ben Levi dice, Slicha, que van de lo había era mitzafra, Tajles, cuando fue la Geulá en la mañana, lo había Geulá Maliata. La Geulá de la noche no se considera Geulá completa y por eso no es necesario juntar la Geulá con la Tfilá en Arbit. ¿Qué? Muy bien. Ya, según esto yo tengo un pequeño problemita, porque según la Gemara se entiende que, o sea, ¿qué dice Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yoshua ben Levi dice, en la noche no es Geulá, por lo tanto, no hace falta, ¿sí? Lo había Geulá, o sea, la Geulá de la noche yo entiendo que tiene un poquito de Geulá, pero no es la Geulá fuerte, y por eso no es necesario, así se entiende, no es necesario juntar Geulá con Tfilá en Arbit. Pero según lo que dijo la Gemara antes, se entiende que no es necesario, porque si yo digo que no es necesario, sí se puede. Pero las palabras de Rabbi Yoshua ben Levi son de que Jajamim decretaron 3 tefilot en el medio. ¿Eso qué significa? Que no debes hacer Geulá antes de Tefilá en Arbit. Entonces, en eso hay un poquito de disyuntiva, si lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi es que no se puede o que no es necesario. Benatayim, así es la halajá según Rabbi Yoshua ben Levi. Entonces, esa es la lógica. ¿Entendimos la lógica? Sí. Según Rabbi Yohanan, es un poco de Geulá y por eso adelante. Geulá y luego Tefilá. Según Rabbi Yoshua ben Levi, no, Geulá fue solo en la mañana y por eso no hace falta, no se junta Geulá con Tefilá en la noche y por eso se hace primero Shmona Esre y luego Kriyat Shema y Brachot. Viva y tema, pero dijimos que también tienen pasuk. Iba y tema Kra. Y si quieres, te voy a traer una drashá de un pasuk. Y de ese pasuk, los dos llegaron a la conclusión opuesta. Y los dos llegaron a su conclusión del mismo pasuk. No es de que cada uno trajo otro pasuk. Trajeron el mismo pasuk, solamente que cada uno lo explicó diferente. Dichtiv. Al acostarte y al levantarte. ¿De qué habla ese pasuk? Del Shema. Muy bien. Rabbi Yohanan dice, Mekish Shechiva Lekima. En el momento que el pasuk trajo las dos palabras juntas, está haciendo una analogía entre las dos.
al acostarte y al levantarte. Lo mismo que haces al levantarte, haces al acostarte. Entonces, Makima Kriyat Shema B'char Kach Tefilá, cuando tú te levantas, Bekumeja, ¿cuál es el orden de la tefilá? Primero el Shema, Geulá y luego tefilá. Entonces, Beshoch Beja, que se asemeja, que se junta con Bekumeja, tiene que tener el mismo orden. ¿Cuál es el orden? Primero Geulá, Shema y Geulá, y luego Shmona Esre. Entonces, de ahí aprendió Rabbi Yohanan de que no solamente en Shacharit primero se hace Geulá y luego Tefilá, sino también en Arbit, Beshoch Beja o Bekumeja. Beshoch Beja es como Ubekumeja. Así como Ubekumeja, al levantarte. Primero Shema y luego Tefilá, así también en Arbit, primero Shema y luego Tefilá. ¿Y qué dice Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yoshua ben Levi dice: Mekish Shechivá lekimá. Asemejamos el acostarnos al levantarnos. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Shema o Shmona Esre? ¿Ah? Shema. Entonces, ¿qué es lo que está más junto al dormir, a tu dormida? Lo más junto a tu dormida, ¿qué está? El Shema, el nuevo Shema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar más junto a tu dormida a la noche? Cuando te vas a dormir, el Shema. Entonces, por lo tanto, primero Shmona Esre y luego el Shema en Arvit. Los dos aprendieron, no, los dos aprendieron del pasú, pero lo aprendieron de otra forma. Pero aún hoy en día hacemos algo parecido. ¿Qué? Rega. Entonces, Mekish Shechivá lekimá, Makima Kriyat Shema. Digo, cuando te levantas, ¿sí? Inmediatamente después de levantarte, lo primero que haces es Kriyat Shema y luego Samuch le mitato. Eso es lo que más cerca de la cama está. Abshechibaname también, cuando te vas a acostar, ¿sí? Kriyat Shema, Samuch le mitato. El Shema tiene que estar lo más cerca de tu cama, ¿sí? Ojo, no estamos hablando de Kriyat Shema de la mitad, estoy hablando de Kriyat Shema de Arvit. Y por lo tanto, primero hago la Shmona Esre para que el Shema esté lo más cerca de la cama. Ya fe. Este es el Shema de ir a dormir. Ya fe, ¿no? Ya, entonces esa es la discusión. Y de esa forma tenemos dos opiniones. Si en la noche primero decimos Shema y luego Shmona Esre, o primero Shmona Esre y luego el Shema. La discusión está basada en o la svara, la lógica de la Geulá, o en el tema del pasuk, y cada uno trajo prueba para su opinión. Ahora viene la Gemara y tiene una pregunta, que es la pregunta que hicimos. ¿Cómo tú dices que, según Rabbi Yohanan, hay mitzvah de juntar Geulá con Tefilá en la noche? Arei, después de la brajá de Gaal Israel en la noche, ¿qué tenemos? Ashkiveinu. Entonces, no estás juntando Geulá con Tefilá, estás interrumpiendo. Pregunta la Gemara, Meitiv Marberet Rabina. Baerev, a la noche, en Arvit, Mevarech, Shtaim lefanea, Shtaim lejarea. En la noche, ¿cuántas brajot del Shema tenemos en la mañana? En total, dos anteriores, una posterior. Tres. ¿Y cuántas tenemos en la noche? Cuatro. En la mañana tenemos Birkat Yotzer HaMeorot, Birkat Avat Olam, antes, y después tenemos la braja de Gaal Israel después del Shema. En la noche tenemos primero Birkat Ma'ariv Aravim, luego Avat Olam, y después tenemos Birkat Gaal Israel y Ashkiveinu. En total, 7. 4 más 3, 7. Y eso está basado en lo que dice David Amelech en el pasuk: Sheva Bayom Ilaltija. 7 veces en el día te voy a alabar. Dice el Jajamín que esa es una señal para la mitzvah de las brajot del Kriyat Shema. ¿Peseder? 3 en la mañana, 4 en la tarde. Y a fe. Akshab. Entonces a la noche hago 2 brajot antes del Shema y 2 brajot después del Shema. Lefanea, lifnei, antes. Ushtaim lacharea. Y luego 2. Veía Marte Bailismo. Si tú dices que según Rabbi Yohanan hay que juntar Geulá a la Tefilá, también en Arbit, a lo Kasamach, no estás juntando. Tienes en la mitad y otra braja, estás interrumpiendo. Geulá, Litfilá,
No estás juntando Geula Tefilá de Abba Meimar Ashkibeinu, porque tienes que decir la braja de Ashkibeinu. Entonces, ¿cómo según Rabbi Yohanan estás cumpliendo la mitzvah de juntar Geulá a la Tefilá si no la estás juntando? Si estás diciendo la braja de Ashkibeinu entre la braja de Geulá y entre la Shmona Esre. Entonces dice la Gemara Caja, escuchen bien, hambre. Que van de Takinu Rabbanan Ashkibeinu. Por cuanto que Jajamim decretaron la braja de Ashkibeinu que Geulá Arichta Damia. Najón, es otra braja, pero es como la ampliación de la Geulá. La braja de Ashkibeinu es una braja independiente, pero tiene algo de la tercera también, de la continuación de la tercera. Ya, Lama Behemet. ¿Por qué? Porque Hashem te da Geulá, pero esa Geulá hay que cuidarla, que no se pierda. Eso es Ashkibeinu. Porque ¿qué pides en Ashkibeinu? Shomer Amo, o sea, que Hashem cuide a su pueblo. No solamente que le dé la Geulá y que al otro día la pierda, sino que se cuide la Geulá. ¿Najón? Eso es lo que decimos en la braja de los Kohanim. Yevarejeja Hashem, que bendiga Hashem, ve ishmereja, que la cuide a la braja. No solamente que te dé la braja y que se pierda, como en saco abierto, sino que se cuide. Entonces, por eso Ashkibeinu es como una continuación, es como una ampliación de Geulá. Y por eso no se considera interrupción. ¿Y el Kadish va? Para. Allá, de hilo teimaji, si no vas a decir que Ashkibeinu es la continuación de Geulá, y por eso no es interrupción, tenemos otra pregunta. No. Ahora pasamos a Shacharit. Nosotros dijimos que tenemos que juntar Shacharit, Geulá con Shacharit. Ya fue. Nosotros terminamos la braja de Gaal Israel. ¿Qué decimos después de esa braja? ¿Qué palabras? ¿Qué? Hashem Sefatay Tiftach Fi Yagid Yateja. ¿Eso es parte de la Shmona Esre? No. Keilu. No, Keilu. No es parte. La Shmona Esre empieza Baruch Atah Hashem Elokeinu B'Kol. Entonces, después de Geulá en Shacharit, ¿interrumpimos o no interrumpimos? Interrumpimos. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo tú me dices que hay mitzvah de juntar Geulá con Tefilá en Shacharit? Y en eso no hay discusión. Y me dices, Hashem Sefatay Tiftach, Ufi Yagid Tilateja. ¿Cómo se fue la Tefilá? Pero es para ti la ¿no es? Ahí cabe perfecto esa palabra en hebreo, Keilu. ¿Entendía la pregunta? Sí. Esta es una interrupción. Digo, justo con el Gaal Israel. De hilo teimaji, porque entonces, ¿qué dijimos? Ashkibeinu es como ampliación de Geulá, de Gaal Israel. Si no vas a aplicar esa lógica, entonces cuando vas a Shacharit tienes el problema de Hashem Sefatay, dice la Gemara, Shacharit, Eichem Matze Samich. ¿Cómo puedes tú juntar Geulá a la Tefilá? Vea Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan, Batejilá Omer Hashem Sefatay Tiftach. Al principio decimos Hashem Sefatay Tiftach, Ufi Yagid Tilateja, Ulebasov U Omer Yulu Ratzon Imrei Fi. Y al final, eso no es el tema ahora, pero lo dijo juntos, por eso lo trajeron. Decimos Yulu Ratzon Nachona, me parece que Tamo Israel Bashalom, Yulu Ratzon Imrei Fi, Hashem Tzuri Beguali. Entonces, ¿qué vemos? Que no estás juntando Geulá con Shmona Esre. Dices Hashem Sefatay Tiftach. Eso no es parte de la Shmona Esre original. Eso es un agregado. Ela, a la fuerza. Atam, que van de Takinu Rabbanan le Memar. El momento que Jajamín decretaron decir las palabras Hashem Sefatay Tiftach, ¿en qué se transformaron esas palabras? En parte de la tefilá. Dice la Gemara, que van de Takinu Rabbanan le Memar Hashem Sefatay Tiftach. En el momento que Jajamín decretaron decir esas palabras, ¿por qué? Porque te tienen que abrir la boca y los labios para que puedas hacer tefilá hacia Hashem. Entonces se considera como la ampliación de la tefilá, que tefilá Arichta Damia. Aquí también, que van de Takinu Rabbanan le Memar Ashkibeinu. Por cuanto que Jajamín decretaron decir Ashkibeinu,
que Geulá Arichta Dami. Entonces, eso se considera como una ampliación de la Geulá. Entonces, en resumen, cuando nosotros decimos la tefilá como la tenemos hoy en día, no interrumpimos. Solamente que en Arvit, Ashkiveinu se transforma en una ampliación de la Geulá, y cuando decimos en Shacharit, y en todas las, y también en Arvit, Hashem Sefatay es una, sí, es un comienzo que es una ampliación de la Shmona Esrei. Por eso se considera que no hay interrupción entre Geulá y tefilá. Y el Kadish lo dejamos en suspenso. Y otra cosa que dejamos en suspenso es cómo es la halajá. ¿Como quién? ¿Como Rabbi Yohanan o como Rabbi Yoshua ben Levi? ¿Hay alguna pregunta? Sí, si lo decimos, si lo decimos, debe ser que hay algo ahí. Algo champlí ahí No, también. James Dakot, Torota de Shuvah, Kadima. ¿Ah? ¿Eh?